chicos, estamos preparando un directo con Diego Lodestro de Filosofía a la Vida. En principio, aquí lo tenemos. Mm, Ahora sí. Ahora, ¿qué tal, Diego? ¿Me ves ahí? ¿Se ve bien? Perfectamente. Bueno, perfecto, ahí estamos acomodando un poco el. Ahí está. ¿Cómo se me escucha? Porque estoy sin auriculares. Creo que correcto, igual que yo, sin nada. Perfecto, perfecto. Sí, creo que se escucha así muy bien. Vale, bueno, también vamos teniendo invitadas ya a gente que está entrando, entonces si te parece arrancamos. Me gustaría, aunque creo que no es necesario, pero presentarte un poco. Hoy en la plataforma Curaçui tenemos a Diego Lodestro, que él es filósofo, es el coordinador del proyecto Filosofía a la Vida. Te has dedicado y te dedicas a la docencia en filosofía y bueno, me gustaría destacar también los dos libros que tienes, ¿no? Psicagogía, el arte de guiar almas y Felicidad Asintónica, que los recomiendo. Y nada, si te parece, vamos al motivo del encuentro, que es presentar y hablar un poco del curso que vas a hacer en la plataforma Curaçui, titulado, el título muy sugerente de ¿Por qué sufrimos por amor?, que me parece un título atractivo. Y nada, de entrada preguntarte por qué este título, por qué este curso, un poco por qué el interés de hacer este curso. Bueno, en principio porque la cuestión del amor es una cuestión central en la filosofía. Es decir, desde la concepción misma del propio nombre, el amor aparece y emerge dentro del hacer filosófico. Es decir, de hecho, Platón le dedica todo un libro, que es, o todo un diálogo, si queremos llamarlo así, un diálogo indirecto, que es el banquete, ¿sí? Que es uno de los libros que aborda la cuestión específicamente del amor. Y de un amor en particular, que es el amor eros, ¿sí? El eros, el deseo. Y lo cierto es que desde ese lugar me pareció interesante ver qué raíces, ya que la filosofía es aquel saber que busca los fundamentos y las raíces, las causas y sus fundamentos, cuáles son las raíces, causas y fundamentos del sufrimiento amoroso, más allá de lo que ya ha dicho la psicología, de lo que ya ha dicho muchas corrientes de tinte terapéutico o de ciencias del comportamiento. ¿Qué dice la filosofía con respecto a esto? ¿Qué mirada tiene? Así que ese es un poco el por qué abordé la cuestión del sufrimiento amoroso, y no simplemente el amor, ¿sí? Como algo genérico, sino aquello que hace del amor un factor de muchos temores, ¿sí? Que tiene que ver con el sufrimiento. ¿Y qué crees que puede aportar el hecho de ver esta temática del amor y del sufrimiento respecto al amor? ¿Qué crees que puede aportar la mirada filosófica? En principio, yo creo que la mirada filosófica, a ver, voy a utilizar una comparación que me parece que puede llegar a ser útil. En algún momento hemos colocado alguna vez o una repisa, un cuadro o algo sobre la pared. Eh, y en el momento mismo que terminamos de colocarlo, lo que hacemos es tantearlo. ¿Para qué? Para que todo aquello que le pongamos arriba pueda soportarlo. Yo creo que muchas de las explicaciones que ha habido acerca del sufrimiento amoroso, como de muchas otras, no han sido del todo tanteadas. Es decir, la filosofía tiene esta facultad de tantear los mismos fundamentos sobre los cuales sustenta determinadas hipótesis. Entonces, si yo puedo, en vez de simplemente aliviar el sufrimiento, tantear los fundamentos y las causas de ese sufrimiento para ver si ese sufrimiento se sostiene o no se sostiene, me va a permitir saber si todo aquel armazón que estoy construyendo como sustento de mis relaciones y vínculos amorosos se sostienen o no. Ajá. Esa sería la razón, digamos. Y aparte porque es una temática que de alguna manera nos interpela a todos. Es decir, eh, podemos hablar de crisis existencial, sí, pero no todo el mundo ha sufrido una crisis existencial. Pero todos hemos sufrido alguna vez
sufrimiento amoroso. Entonces nos va a tocar de una u otra forma. Ajá. Y crees que nos toca, o sea, como estás diciendo ahora, ¿eh? Estás diciendo a todo el mundo nos toca, pero entiendo que nos toca o nos afecta de formas diferentes. Y sin Tal cual. embargo, pregunto, ¿la filosofía puede ofrecer una mirada global a esta afectación universal pero diferente para cada cual? Mira, Terencio decía, nada de lo que es humano me es ajeno. Y si bien no intento hacer una falacia ad autoritatem, sí pienso que esta idea de Terencio, de que nada de lo que es humano nos es ajeno, puede mostrarnos que todos nosotros, de una u otra forma, experimentamos el sufrimiento de una forma humana, pero expresamos el sufrimiento de maneras diferentes. Ahora bien, y acá hay un detalle importante, eh, algo que ha mostrado, porque el curso tiene como dos patas, ¿no? La filosofía por un lado, la sociología por el otro, que hay ciertas condiciones, en algún punto sociales, que habilitan ciertas formas de sufrimiento e inhabilitan otras. Es decir, ¿sufría de la misma forma el amor 500 años atrás, 600 años atrás? ¿Se sufre igual ahora? O sea, sí, ambos podíamos sufrir el rechazo, pero el sufrimiento era hasta cierto punto distinto. Es decir, por ejemplo, una mujer o un hombre que era rechazado por amor hace 500 años atrás, quizás tenía que ver más con una cuestión de familia o estatus. Sin embargo, hoy cuando somos rechazados y sufrimos por ende por amor, no estamos pensando en una cuestión social o de estatus o de familias, como el caso de Romeo y Julieta, por ejemplo, sino más bien estamos pensando en ciertas causas individuales, es decir, el problema soy yo, hay algo en mí que está afectando, que no me permite vincularme, que no me permite relacionarme, que no gusta. Entonces, ahí tenemos una de las dos razones que hacen que tengamos que empezar a revisar las causas y fundamentos. Y esto no es un dato menor. Vos pensás que a partir del cristianismo, y en gran medida después de hecho ayer fue el aniversario de la Reforma Protestante, y esto es interesante porque justamente esta cuestión de la centralidad y sacralidad del amor es instaurada en gran medida por la Reforma Protestante, específicamente por el movimiento puritano, ¿sí? Entre otras cosas, ¿no? O sea, el movimiento puritano lo que hace es pone de relevancia el amor paulino, el amor que aparece, por ejemplo, en la primera carta, la segunda carta a los Corintios, el amor paulino, el amor que todo que no es celoso, que nunca falla, por así decirlo, ese amor es sacralizado, por un lado, y puesto en una esfera cuasi divina, en un momento como la modernidad, donde todos los aspectos religiosos y sagrados fueron quitados, es decir, todo lo que era sagrado se desacraliza y se sacraliza lo profano, que en este caso es el amor romántico. Y esa sacralización pone al amor como el factor, por así decirlo, central en el movimiento de la modernidad, incluso tan central como lo es el capitalismo, como lo es el Renacimiento, entre otras cosas. Primero los Corintios 13, no segunda. Gracias por la aclaración. Ajá. Vale, entonces te pregunto, claro, cuando sufrimos por amor, parece que sufrimos de una forma, no sé decirlo así, naturalizamos ese sufrimiento, lo damos como que ese sufrimiento tiene que ser de esa manera, tú decías, ¿no? ¿No? Cuando a día de hoy sufrimos por amor, enseguida lo llevamos hacia nosotros y cuestionamos nuestra valía, por ejemplo, ¿no? El hecho de que tú estés hablando ahora de que hay diferentes tipos de sufrimientos por amor nos permite también contextualizar cómo es ese sufrimiento respecto a nuestro presente, ¿no? ¿Dirías que en el capitalismo, lo estabas mencionando creo ahora, influencia en la forma en cómo estamos sufriendo a día de hoy? Es decir, ¿el capitalismo es un elemento importante para entender este sufrimiento contemporáneo respecto al amor? Sí, en principio porque, bueno, yo mencioné recién la Reforma Protestante, ¿no? Y lo cierto es que la Reforma Protestante tuvo una incidencia muy fuerte en el surgimiento del capitalismo. De hecho, Max Weber
uno de los padres de la sociología moderna. Entre otras cosas, una de las cosas que menciona es el hecho de que el capitalismo y el protestantismo, o el protestantismo calvinista, no el luterano, el calvinista, en los Estados Unidos, propició el surgimiento de este capital. Pero lo interesante es el hecho de que lo que hace Marx cuando critica el capital es justamente mostrar que hay ciertas condiciones que posibilitan, ciertas condiciones sociales, que posibilitan ciertas formas de intercambio social, relaciones sociales, en que unas partes están más en ventaja que otras. Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, si yo pienso en términos de hace un siglo y medio atrás, y pensamos en una persona pobre, alguien puede decir, bueno, es pobre, en la mentalidad de ese tiempo, es pobre porque simplemente no trabaja, es pobre porque es flojo, es pobre porque es vago. Las explicaciones son individualistas. Ahora bien, Marx demostró que la pobreza es condicional, es decir, hay ciertas condiciones sociales que facilitan la pobreza, el lugar de nacimiento, la familia donde uno vive, las capacidades del individuo en función de los aprendizajes que ha tenido en la vida. Todo eso va a condicionar su aspecto, su capital personal, por así decirlo, su pobreza o su riqueza. Pero a la vez también lo va a hacer actor en esas relaciones sociales con ventaja o desventaja, es decir, si yo vengo de una familia con cierta riqueza, entonces es muy posible que si yo estudio, vaya a tener cierto capital, no solamente para estudiar, sino para poder poner mi propio negocio. Es decir, que estoy en ventaja competitiva con respecto a un Diego, a un Nacho o un Juancito, que quizás no viene de familia pudiente, pero que ha estudiado en una universidad pública, que tiene los mismos conocimientos que esta otra persona, pero que no tiene el capital para iniciarse en su propio negocio. Entonces hay una competencia desigual. Es como que hay algunos que tienen ventaja en la carrera de la vida. No tiene que ver con una cuestión de esfuerzo o una cuestión de habilidades personales o individuales. Vamos a llevar este ejemplo al tema del amor. Hay individuos, personas, que como el amor ha tenido a lo largo de la historia una incidencia fuertísima, fuertísima, en la escala social, es decir, por ejemplo, pensemos en el caso de algunos años atrás, donde por ahí las mujeres no tenían las mismas condiciones a la hora de trabajar y demás cuestiones, y tenemos a un hombre que tiene cierto capital cultural, cierto capital social, cierto capital económico, porque el capital no solamente es económico, y que se encuentra, por ejemplo, con esta señorita en una situación de desventaja social, económica y cultural, y se casa con esta señorita. Lo que va a suceder con esta señorita es elevarse al nivel sociocultural, pero también se va a elevar en la cosmovisión de esa época en su estrato económico. Es decir, el matrimonio ha servido como una forma de escalas de ascensión en la escala social. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un hombre que no tiene el capital cultural, que no tiene el capital social y que no tiene el capital económico, está compitiendo por el amor de una mujer? ¿Qué sucede ahí? ¿Con qué se va a quedar la situación? Esto es uno de los grandes temas que vamos a abordar, es decir, ¿el amor puede trascender las barreras del capital? Este es uno de los grandes temas de la novela moderna, ¿sí? Tenemos al hombre rico y al hombre pobre. ¿Con cuál se queda? Pensemos, no sé, en Cumbres Borrascosas, pensemos en los puentes de Madison, la estabilidad contra la aventura. En esta dicotomía, en estas contradicciones, que son contradicciones propias en gran medida del capital, es donde se va a mover, por así decirlo, las relaciones amorosas. Y, a su vez, este hombre con menos capital cultural, menos capital social, menos capital económico, compite desventajosamente con el hombre que sí lo tiene. En ese sentido estamos haciendo un traslado de la mirada marxista
o marxiana de las relaciones económicas a las relaciones amorosas. Vale, bueno, déjame decir a los que se están incorporando que estamos hablando con Diego sobre el curso que vamos a iniciar de por qué sufrimos por amor y estamos hablando en torno a esta temática. Y nada, Diego, quería también preguntarte a razón de lo que estabas diciendo ahora, ¿no? Claro, esta competitividad que aparece, ¿no?, en el marco del amor tiene que ver con lo que decías anteriormente de cómo a partir, ¿no?, del protestantismo se centra o se coloca el amor romántico en el centro de nuestra vida. ¿No? Y ahí te quería preguntar, entiendo que eso también, hay una cierta mistificación de ese amor. En ese amor se insertan las dinámicas capitalistas, estás hablando de competitividad, que no sé hasta qué punto la exclusividad y la monogamia entran en juego ahí, ¿no?, en la competitividad. Y claro, esta centralidad del amor romántico no nos impide, no sé si estamos muy centrados en el amor romántico, es decir, como ideal de felicidad o ideal de satisfacción de mi vida, el amor romántico tiene un lugar central y eso me impide o me dificulta encontrar otros relatos, yo que sé, por ejemplo, la filosofía, ¿no?, el conocimiento, la estética, la vida ética, la vida moral, ¿no? Como que y a razón de eso, entonces, el problema de la soledad, ¿no? Es decir, si no tengo una relación, si no estoy vinculado a otra persona a través de este amor romántico, me encuentro con la soledad y eso está bastante denostado o menospreciado por nuestro contexto. También quería preguntarte sobre eso. Son varias preguntas. Ok. En gran medida pienso yo que esta centralidad que se le ha dado al amor, y acá vuelvo a ir a Primera de los Corintios 13, cualquier persona que tenga una Biblia a mano y lee las palabras del apóstol Pablo, no puede dejar de pensar en el amor romántico. Y Pablo no hablaba del amor romántico, ¿no?, sino que estaba hablando de un tipo de amor que es el amor agape, ¿sí?, el amor que podríamos decir centrado en ciertos principios, el amor que se le tiene a otras personas de forma desinteresada, y que abarca a toda la humanidad, ese amor que se le tiene que tener a los enemigos, ¿sí?, según el cristianismo, es agape. Pero cuando uno lee primero los Corintios 13, no puede dejar de pensar como si el que está escribiendo es Neruda. O sea, piensa en términos de amor romántico. ¿Mm? Ajá. Cuando uno dice Dios es amor, que esto lo menciona Juan, el apóstol Juan, ¿sí?, en una de sus cartas, creo que la primera carta, Juan 4:8, Dios es amor, uno no puede dejar de pensar en términos del amor romántico. Y esto es en gran medida así, porque hay un traslado de la sacralidad, ¿sí?, de la sacralidad del amor, a una secularización de este amor, ¿sí?, del amor religioso, se seculariza, pero se eleva el amor romántico al nivel de lo sagrado. Y eso hace que todas nuestras historias giren en torno al amor, la forma en que nos vinculamos, que nos relacionamos. Es interesante el hecho de que si uno mira cualquier película, de soslayo o de forma directa o indirecta, aparece la temática amorosa, la temática de la pérdida. No sé, tomemos por ejemplo Titanic, por decir una, pero podemos agarrar Gladiador o podemos agarrar cualquier otra. Siempre está la temática del amor Bueno, insertada. y entiendo que a nivel generacional también las películas de Disney, que es una cosa que nunca he entendido, ¿no? Para los más pequeños aparece el amor romántico cuando ni tan siquiera están en esa dimensión. En esa dimensión, exacto. Es decir, de alguna forma, y esto no es un dato menor, o sea, gran parte de lo que consumimos, ¿sí?, gran parte de lo que consumimos en términos de amor romántico viene de cierto consumo capitalista, de cierta tendencia al hiperconsumo. Es decir, Netflix, por ejemplo, es una plataforma de hiperconsumo de industria cultural. Y miremos lo que miremos, está inserto la temática del amor de una u otra manera.
¿sí? Estamos hablando de películas, historias y demás. Y eso hace que, que uno termine construyendo el amor de esa manera. Es decir, por ejemplo, si hacemos una encuesta y ponemos dos situaciones. En una situación, dos personas se miran, se gustan sobre un tren, al segundo viaje se vuelven a encontrar, se buscan, al tercer viaje empiezan a salir y al cuarto viaje eligen tener una vida en común. Y elegimos la relación y vemos otro tipo de relación en la cual se lleva tiempo, estamos quizás años hasta poder concretar el vínculo matrimonial, o es un matrimonio, por así decirlo, producto de haber sido amigos durante muchos años, y uno elige, y uno ve, tiene que elegir entre una relación que parece más romántica que la otra, la del tren suele ser la más romántica. ¿Mm? Y cuando uno dice, le pregunta a alguien, contame una historia romántica que haya sido la mejor historia de amor que hayas tenido, va a cumplir por lo menos con dos factores. Una, brevedad. ¿Sí? Comienza y termina. Cumple la noción de relato cerrado. ¿Sí? Comienza y termina. Con lo cual, las relaciones románticas, por excelencia, las mejores relaciones románticas son las que no se dan. Ese es el segundo condicionamiento, es decir, tiene que estar cerrada, comenzar y terminar, y la segunda, no haberse dado, tiene que permanecer en el plano de lo ideal, de lo trunco. Y acá el capitalismo, y acá tiro otra más, y con eso termino de responder lo que vos decías, no hay cosa mejor que le convenga al capitalismo, en gran medida, que relaciones que duren poco. ¿Por qué? Porque cuando una relación dura mucho tiempo en el tiempo, el consumo se aminora. Ya no se sale tanto, ya no hay tantas flores, ya no hay tantos bombones, ya no hay tantas salidas a cenar. Y a medida que pasa el tiempo va sucediendo eso. Ahora, cuando las relaciones comienzan y terminan, no solamente empiezan a tener el sabor de lo inmediato, sino que uno tiene que empezar el juego de vuelta, el juego nuevamente, o de la conquista, o de la salida, del momento romántico, del regalo, del anillo, del casamiento. Es decir, las relaciones a largo plazo al capitalismo no le convienen. Vale. Fíjate que entendía que las relaciones a largo plazo era la única manera a día de hoy de sobrevivir a nivel económico. Es decir, hay una parte de que me junto con otra persona también para tener la independencia en cuanto al domicilio y la independencia económica respecto a, ¿no? Es la única manera de tener esta capacidad económica, ¿no? El poderme combinar con otra persona, y de ahí una cierta legitimidad de la monogamia y la exclusividad, ¿eh? Yo te quería preguntar en este sentido también si esta centralidad del amor romántico está mutando a día de hoy. Es decir, a día de hoy las relaciones que se establecen, especialmente quizás entre generaciones más jóvenes, y no lo sé, que están, ¿no?, mediadas por Tinder y otras aplicaciones, que quizás están más centradas en lo sexual o en este tipo de encuentros de los que hablas, ¿no? Más intensos, más pequeños. ¿Podemos hablar, pregunto, porque no lo sé, de una modulación del amor romántico por otro tipo de encuentro, que no sé ponerle el nombre? Sí hay una sexualidad, hay una sexualización de los cuerpos que está haciendo que en gran medida lo que se consideraba romántico empiece a migrar. Y ya el consumo no es solamente consumo de historias o consumo de productos o de servicios, sino también consumo de cuerpos. ¿Sí? Tinder es una plataforma de consumo de cuerpos, donde de alguna forma vemos productos de la misma, o sea, entrar a la aplicación es casi lo mismo que entrar a la aplicación de un supermercado, digamos, ¿no? Donde podemos encontrar cosas para nuestro consumo, nuestro producto. Es decir, no hay diferencia, si tomamos, por ejemplo, Amazon y Tinder, cumplen la misma lógica. ¿Mm? Cumplen la misma lógica. A partir de eso está la cuestión de la elección y la no elección. Es decir, creo que hay varios factores. En principio, el hecho de que hay una modernidad más líquida que la modernidad que describió Zygmunt Bauman.
Cuando Zygmunt Bauman describe la modernidad líquida, hoy por hoy es más líquida todavía, mucho más líquida. También es una modernidad líquida que ha liquidificado también el amor. El amor se ha vuelto líquido, volviendo a Zygmunt Bauman. ¿Y esto qué implica? Que en esta liquidez hablamos de inestabilidad, hablamos de fluidificación de las relaciones, frases como dejemos que fluya, que ocurra lo que tenga que ocurrir, no forcemos nada. Son frases que hablan en algún punto de la liquidez del vínculo. Y en esa liquidez del vínculo, los vínculos estables empiezan a sufrir parte de esa licuefacción, de alguna manera. Tinder es un producto de la modernidad líquida. Hoy me gusta, mañana no, y tengo el mecanismo este de la no elección, donde cada uno cada vez más evita la elección. Es decir, ¿por qué evita la elección? Y es muy simple, en un mundo hiperconsumista, no quiero comprar esto, porque si compro esto, y me pierdo la oportunidad de comprar algo mejor. Entonces sigo el proceso de elección. Ad infinitum, mantengo el proceso de elección abierto, de tal manera que siempre tengo una mejor opción, una mejor persona, algo mejor para conseguir. Llámese auto, no compro este porque capaz que aparece otro mejor, ya sea casa, no compro esta porque puede aparecer algo mejor, o voy a mirar a ver qué libro elijo porque este me gusta, pero no sé si por ahí este otro también me gusta un poco más, y lo mismo va a pasar en las relaciones tinderescas, de alguna forma, es decir, le hago like a este, pero yo no sé si comienzo a charlar y capaz que aparece otro, me quedo con el otro, digamos, ¿no? O la otra. ¿Sí? Esta idea me parece muy interesante. Es, ¿no? La idea de la no elección, que es una idea que desarrolla Eva y Luz en el libro El fin del amor, que es un libro que tú quieres compartir en el curso y del que también hablamos. Y claro, también te pregunto, ¿no? Claro, estas nuevas formas de relacionarnos a través que implican relaciones íntimas, ¿tienen alguna repercusión en cómo entendemos las relaciones más allá de las relaciones íntimas? Es decir, estructuran, condicionan, constriñen también a relacionarnos con otras personas de la misma manera que nos condicionan las aplicaciones o de maneras similares a cómo lo hacen ellas. Hay cierto traslado, por así decirlo, del universo de la selección laboral al universo de la selección de vínculos amorosos. ¿Sí? Voy a desarrollar esta idea. En los procesos de selección de personas, en las organizaciones, uno busca el mejor candidato. El mejor candidato implica que tiene no solamente un conjunto de saberes, sino también un conjunto de capacidades y competencias que lo hace no solamente la persona más adecuada, sino la más apta o idónea para ese puesto. Entonces lo que se busca es un proceso de match. El puesto, la proforma del puesto, tiene que hacer match específicamente con el candidato, el que mejor encaje. De hecho hay aplicaciones que lo que hacen es buscar un porcentaje incluso hasta mayor del 80% en hacer encajar al candidato con el puesto, o al postulante con el puesto. En las relaciones amorosas empieza a aparecer algo parecido, es decir, uno comienza a elegir en función de habilidad y competencia. ¿En qué dominio? Y en general en el dominio sexual. Habilidad y competencia en el dominio sexual. Tal es así que hay programas de autoayuda dedicados a cómo ser un mejor amante, mejorar nuestra... De hecho, gran parte de lo que ha hecho la mercantilización del tantrismo se ha centrado en mejorar la performance sexual de los hombres para durar más, de las mujeres para ser multiorgásmicas. Es decir, la competencia sexual ha sido un factor importantísimo en la elección de pareja. Pero además tiene que ver con ciertas competencias en cuanto a lo que podríamos denominar estético, lo estético, competencia estética. Es decir, la belleza, cumplir ciertas características
Es decir, en este sentido, lo que termina ocurriendo es que uno elige en función de lo visual, de lo estético, pero además, eso que yo veo como estético y deseable, ahora lo quiero ir a comprobar. ¿Sí? ¿Dónde lo compruebo? En el ámbito íntimo. ¿Qué capacidad y competencia tiene en el ámbito sexual? A partir de ahí, sigo con esa persona un tiempito más, si no es que me aburro, y después la largo, o se transforma en otro tipo de vínculo, quizás. Como puede aparecer otra persona, porque también puedo estar con otra persona a la vez, como suele pasar, nunca termino eligiendo, sino que me mantengo en el ámbito de la no elección. ¿Para qué? Porque en la no elección puedo seguir el juego. No se me cortan las posibilidades. En la elección, el sujeto, diría Kierkegaard, se angustia, y al angustiarse termina eligiendo, pero o se abstiene. ¿Sí? Pero en este caso se abstiene. Ay, me parece muy interesante todo lo que vas desplegando, me parece muy interesante. Déjame preguntarte dos cosas más para cerrar Bueno, y ya. La primera es, entiendo que todo el recorrido del curso permite comprender, ¿no? O permite, vamos girando o irás girando en torno a la pregunta de por qué sufrimos por amor. ¿Da algún consuelo? No sé si la palabra es consuelo, la filosofía respecto al sufrimiento. es una buena pregunta. Yo soy de la idea de que hay que tener cuidado con el consuelo y el consejo. Venga. Porque creo que la filosofía se mantiene en dos límites. Y uno de esos límites es que, de alguna forma, cuando se supere el límite en el cual la filosofía ofrece una explicación y empieza el recetario de soluciones, se empieza a transformar en autoayuda. Y creo que ese es el límite que hay que tener. Cuidado con la demagogia filosófica en algún punto. En ese aspecto creo yo que la comprensión del sufrimiento amoroso hace de alguna forma que cuando suframos ya menos. Séneca decía en Cartas a Lucilo, escribo, regalo a mis escritos hermosas palabras que aunque no han curado mis heridas, han podido aliviar el dolor que las causaba. ¿Sí? Es decir, no te cura la herida, pero te la alivia. ¿No? O impide que se extienda, dice otra versión, ¿no? Han impedido que esas heridas se extiendan. Quizás ahí está la belleza de lo que estoy planteando. Mantiene un rol humilde. ¿En qué sentido? Creo yo que una de las cosas que ha hecho la autoayuda es posicionarse como un mercado todopoderoso de soluciones. Y creo yo que la filosofía tiene que mantener el rol humilde de alguna forma de sí, llegamos hasta acá, esto es lo que podemos observar, no podemos resolver, pero sí quizás podemos disolver algo de eso que está sucediendo. Entiendo a través de la comprensión, ¿no? De esta mirada podemos disolver. Claro, como imaginaba que ibas a responder así, y me encanta que la respuesta sea así, también te quería preguntar, ¿no? Porque creo que hiciste algún post al respecto sobre la caracterización de las relaciones como tóxicas, como sanas, como equilibradas, esa forma de caracterizar las relaciones, ¿no? Que si, ¿no? Si tenemos una relación tóxica, nos sentimos culpables o debería ser sana. ¿Cómo ves ese tipo de caracterización que está muy desplegada en el mundo? Eh, ¿Quién determina cuando una relación es sana o tóxica? O sea, digamos, no hay una especie de deseo de normalización de los vínculos tienen que ser de cierta manera. Cuando yo digo que esto es así, esto es así, que esto es tóxico, esto es sano, esto es bueno, esto es malo, no estoy normalizando. Y cuando digo normalizando es poniendo normas. Y en ese poner normas
¿No es algo tóxico también? Digo, si queremos. Claro, y entiendo el normalizar como también homogeneizar, ¿no? Normalizar, Homogeneizar. homogeneizar. Ujú. Una es eso, ¿no? Poner la norma y otra es homogeneizar o hacer todo plano. Nada se destaque, nada es distinto. Todo es igual. Es un poco el sistema capitalista también, es decir, todos somos la misma hamburguesa que sale del mismo lugar. ¿Mm? La cosa en serie, ¿no? Las relaciones en serie. Todas tienen que ser iguales. Control de calidad. Esta es tóxica, no hay que sacarla. Esta es buena, hay que dejarla. Claro, entiendo que son estrategias para evitar sufrir, ¿no? Si yo estoy en una relación que entiendo como sana y tengo los criterios para saber cuándo una relación es sana, pues puedo, ¿no? Saber esta relación va a ser sana, esta relación va a ser tóxica y ahorrarme en principio el sufrimiento. Pero pregunto ya, o sea, y a la última, ¿eh? ¿Pero nos podemos ahorrar el sufrimiento en una relación? Qué buena pregunta. No sé si nos podemos ahorrar todo el sufrimiento en una relación. En principio porque sufrir no es, o sea, que algo te duela y sufrir por algo son dos cosas diferentes. Es decir, en algún punto yo puedo no poder evitar cierto dolor en una relación, pero sí puedo evitar el sufrimiento, ¿sí? Parte de ese sufrimiento en un vínculo, en una relación. Porque gran parte del sufrimiento es, de alguna manera, interpretativo. O sea, cae en esto que Epicteto denomina los juicios erróneos, los juicios cerrados. No sufrimos por lo que acontece, sino que sufrimos por los juicios que tenemos sobre lo que acontece. Entonces, en ese aspecto digo, eh, no sé si puedo evitar todo sufrimiento, pero si puedo revisar los postulados desde donde interpreto los vínculos y las relaciones, es posible que sí. Bueno, y también entiendo que quizás somos una sociedad que queremos alejarnos mucho del sufrimiento o del dolor. Entiendo la diferencia y me parece que la relación permite este trabajo de autoindagación y autoconocimiento, pero en realidad una relación es el otro, ¿no? Es la alteridad que de alguna manera confronta lo que yo creo del mundo, de mí mismo, y eso me permite, ¿no? Aunque sea a través del conflicto o el dolor, me permite abrir, ¿no? Si no, si evito el dolor, también estoy evitando la posibilidad de cambiar o de transformar o de cuestionar, sin más, ¿no? Y el sufrimiento de alguna forma también es una invitación a la filosofía. Yo creo que, bueno, Platón lo dice bien claro, los dioses no necesitan filosofar. ¿Por qué? Porque la filosofía siempre aparece en el hiato, en la carencia, en la grieta. Y acá aparece, o sea, quiero volver a la pregunta que me hiciste al principio, ¿no? ¿Por qué abordar en este curso de filosofía el sufrimiento amoroso? Y porque de alguna forma el filósofo hace filosofía desde las propias heridas. Entonces, en ese sentido, el sufrimiento amoroso o el sufrimiento en general siempre es la grieta por donde se cuela la semilla de esa hierba o esa brizna que se va a abrir, que es la filosofía. Vale, vale. Y ahora, si nos ponemos prácticos, ¿puedes presentar un poco a nivel práctico, a nivel cómo va a ir el curso? El curso está compuesto de 12 módulos. En cada uno de los dos módulos vamos a ir avanzando poco a poco sobre los distintos temas, es decir, la relación entre el capitalismo y la modernidad, las relaciones amorosas en Israel, en Grecia, cómo se vivían los vínculos en esas épocas, cómo se sufría en esa época. Vamos a tomar quizás algunos ejemplos ya llegados a la época más moderna, más actual, con algunas novelas, quizás hagamos algún análisis de algunas películas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, se me había ocurrido en algún momento que podamos rever, porque creo que muchos lo han visto, Los Puentes de Madison, que son películas que de alguna forma nos muestran las cuestiones culturales involucradas en una determinada sociedad, que es lo que me parece como interesante del proyecto. Y después más hacia el final nos vamos a meter un poco
con esto que vos decías, si hay forma de evitar el sufrimiento, y acá me vuelvo un poco más Eric Fromiano, digamos, ¿no? Quizás hay una cuestión de arte de amar, ¿no? Mira que pues ya me tienes en el curso entonces. Eh, Bueno, Didi. sí, sí, no, hay. Quizás es Ajá. la cuestión de llegar a ese punto, ¿no? De qué hay detrás de esto del arte de amar, sea una cuestión que de alguna forma alivie o evita que se extienda la herida del sufrimiento. Vale, ¿no? Entiendo que eso permite un camino de aprendizaje en cuanto al amar, ¿no? Vale, para los que nos estáis siguiendo, deciros esto que os estaba diciendo Diego, que son 12 sesiones. Empezamos el día 16 de noviembre. Será una sesión semanal los miércoles de 7:30 a 9 en horario de aquí, horario peninsular. Y nada, tenéis toda la información. Diego ha estructurado un índice que creo que es muy completo de todo el recorrido del curso. Lo tenéis en nuestra web, en la web de Curasui, por si os queréis animar. Y también hay colgado un vídeo donde Diego hace una presentación, creo que también muy interesante, del curso. Diego, un placer tener aquí. Me estoy portando bien, controlando el tiempo. Entiendo. Ah, Nada, un gusto tenerte aquí y también agradecer la participación de toda la gente que he ido saludando. Ah, por mí, Excelente. perfecto. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y bueno, bienvenidos a aquellos que se sumen al curso y estaremos juntos por los próximos 12 miércoles. Muy bien, Diego, pues nada, un abrazo y nos vemos en el curso. Dale, un abrazo grande. Nos vemos. Chau, Venga, chau. hasta luego. Hasta luego.